con esto de las transformaciones en el tiempo, ¿no? Porque hace más de 20 años que nos interesamos por conceptualizar la novedad epocal, siendo en sí misma la inclusión de lo epocal una novedad crucial en la comprensión del sujeto y de los vínculos que nosotros tenemos. Encontré que, por ejemplo, Rojas y Sternbach en 1992, 20, perdón, acá. Bueno, de nuevo digo, una primera pregunta, o sea, respecto de las transformaciones en el tiempo me hice 4 preguntas. ¿Qué es lo nuevo de lo nuevo? ¿Qué tiene de nuevo lo nuevo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo nuevo en la grupalidad 2014? ¿Qué novedad, si presenta alguna, presenta la práctica actual psicoanalítica de los grupos? Y algunas adquisiciones teóricas nuevas solo por hoy, como vamos a ver. Digo que hace más de 20 años que nos interesamos por conceptualizar la novedad epocal, siendo en sí misma la inclusión de lo epocal una novedad crucial en la comprensión del sujeto y de los vínculos. Es algo que en algún momento introdujimos, pero hace muchísimo, estaba viendo, encontré, y no hice una búsqueda exhaustiva, digo lo que fui encontrando al curso de las búsquedas que iba haciendo. En 1992, Rojas y Sternbach hablaban del cortoplacismo y la desinvestidura del tiempo futuro, como una característica del momento. En el mismo año, Marcos Bernard decía: habitualmente trabajamos en un contexto y en un encuadre. Hoy tenemos que trabajar, además, con un contexto y con un encuadre. Esto, la verdad que podríamos haberlo dicho antes de ayer. Hace ya muchos años, dice él, en el mismo trabajo y a continuación, dice Marcos, hace ya muchos años que incluimos en nuestro instituto una materia específica, macrocontexto social, destinada a este análisis. Me impactó la actualidad de la cuestión esta de trabajar con el encuadre, que es una cosa que tenemos que incluir y que seguimos, digamos, padeciendo, porque nos exige un trabajo diferente todos los días, con la materia macrocontexto social, que me parece una antigüedad en cuanto a la historia dentro de la asociación, ¿no? Pero me acuerdo cuando era una novedad, Bueno, yo misma, en 1996, hace 18 años, escribía un artículo con otras personas, con otros autores, que se llama Avance tecnológico, los medios de comunicación y las formas actuales de la vincularidad. Ahí hablaba de la velocidad del cambio, de la ruptura de una continuidad, de la acumulación permanente de excitaciones sin tramitación, de la soledad, los vínculos alienantes, la búsqueda de contacto sin contacto, el cruce superficial y efímero donde la mirada, ver y ser visto, no es solo el vehículo principal, sino un fin en sí mismo. El mundo cibernético como promotor de esto, aparecía en ese trabajo del 96. La multiplicación de las agrupaciones constituidas sobre la base de un rasgo semejante, grupos de todo y para todos. Chaupucho, la depresión de los domingos a la tarde, mujeres que aman demasiado, solos y solas, separados con hijos, dieta club, lucha contra el mal de Alzheimer, etc. Los que vieron el Club de la Pelea, por ahí se acuerdan la sátira que hay ahí a propósito de esos grupos y de que le caben a cualquiera. Hay un grupo de cáncer de testículo y la que va es una mina. Una propuesta de encuentro desde lo idéntico, decíamos en ese momento, es decir, también desde lo que identifica y por lo tanto asigna un lugar, pero que necesariamente dejará fuera, en el sentido de no tener importancia a los efectos de juntarse, todo lo que diferencia.
sería un alimento libre de toxinas, nos preguntábamos en ese momento, ¿será suficiente? Esto me parece interesante porque hubo un momento donde los grupos homogéneos los analizamos solamente por la alienación y por el grado de, digamos, de imposibilidad contrario al pensamiento, ¿no? En este momento no estábamos pensando así, con las autoras que me acompañaban en eso, en ese trabajo, sino más bien pensando en la necesidad de identificación que procede de la mirada del otro, de la asignación de un lugar, pero la dificultad de tramitar los vínculos con todas las, digamos, con todas las negociaciones, la exigencia de trabajo que el vínculo exige o exigía, tal como los otros grupos, digamos, y entonces como si estos fueran una especie de solución de compromiso, los grupos homogéneos. Pero después vamos a ver que se aumenta la apuesta. En 1999, hace 15 años, acá está mi coautora, no sabía que iba a estar, con Rosa Chasque le escribíamos el teléfono celular en la sesión analítica, apuntes sobre tecnología, subjetividad e intersubjetividad, 15 añitos. Ahí proponíamos, había el caso de una pareja, en una sesión, una interpretación en dos niveles. Una sería, en cuanto a esta pareja, la que está ahí en la sesión, en su modo particular de relación con aquello que marcando a la época participa en su vida cotidiana, y por otro lado ciertas características de época ligadas principalmente al desarrollo tecnológico, que a partir de constituir un apuntalamiento de la subjetividad y de la intersubjetividad modelizan los vínculos. La intimidad de la pareja, la intimidad de la sesión analítica, analizábamos, porque estaban, los bordes estaban borrados, que esa es una cosa muy dramática hoy en la clínica, en el sentido de que es una exigencia enorme para nosotros, para los analistas, ¿no? La indiferenciación de lugares, adentro o afuera no cuentan, o están borroneados. Esto, entonces, de nuevo, ¿qué es lo nuevo de lo nuevo? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo actual? Porque pasa también una cosa paradójica, que nosotros acá adentro me da la impresión de que estamos siempre buscando la última novedad de lo nuevo, y afuera es nuevo lo que para nosotros hoy tiene 25 años o 20 años. Entonces, pasan estas cosas. Bueno, ¿qué es lo nuevo en la grupalidad 2014? De la proliferación de los grupos homogéneos que hablaba antes, a la de los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook tienen una cualidad que ya no es ni por un rasgo, no es por un rasgo, es por una circunstancia, es por coincidir en tal o cual cosita, o sea que la verdad que no dice nada de nadie, la pertenencia al grupo. Adentro o afuera no cuentan, al menos del mismo modo, en la grupalidad actual, y tomé algunos apuntes del amor líquido, de Sigmund Bauman. Él dice, hombres y mujeres, nuestros contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad de la unión y de una mano servicial con la que puedan contar en los malos momentos, es decir, desesperados por relacionarse. Sin embargo, desconfían todo el tiempo del estar relacionados, y particularmente de estar relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden limitar severamente la libertad que necesitan. Sí, usted lo ha adivinado, para relacionarse. ¿Cómo lograr, son apuntes, cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos? La idea misma de relación
transmite simultáneamente los placeres de la unión y los horrores del encierro. Después hace una comparación entre conexiones y relaciones. En una red, conectarse y desconectarse son elecciones igualmente legítimas, gozan del mismo estatus y de igual importancia. En una red, las conexiones se establecen a demanda y pueden cortarse a voluntad. Una relación indeseable pero indisoluble es precisamente lo que hace que una relación sea tan riesgosa como parece. Sin embargo, una conexión indeseable es un oxímoron, un absurdo. Las conexiones pueden ser y son disueltas mucho antes de que empiecen a ser detestables. No podría entonces ser indeseable, ¿no? A diferencia de las verdaderas relaciones, las relaciones virtuales son de fácil acceso y salida. Parecen sensatas, higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario. Cuando se las compara con la cosa real, pesada, lenta, inerte y complicada. La facilidad que ofrecen el descompromiso y la ruptura de voluntad no reducen los riesgos, sino que tan solo los distribuyen, junto con las angustias que generan, de manera diferente. El amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. El tema sería cómo encontrar el tiempo y la energía para construir hoy, cuando lleva tanto tiempo y energía la sola supervivencia o la vida cotidiana simplemente, ¿no? Una cultura de consumo como la nuestra, dice Bauman, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieran esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución de dinero, supone deseo sin espera, esfuerzo sin sudor y resultados sin esfuerzo. Entonces ahí habla de deseo y ganas, que son diferentes. Y dice, tal vez decir deseo, en estos casos, sea demasiado. Como en los shopping, los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, sino que compran por ganas. Lleva tiempo, un tiempo insoportablemente largo, según los parámetros de una cultura que aborrece la procrastinación y promueve en cambio la satisfacción instantánea, sembrar, cultivar y alimentar el deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, crecer y madurar. En la clínica encontramos con muchísima frecuencia la expectativa de encontrar las relaciones ya hechas, ¿no? En la clínica, sí. Esto en la clínica cuando tenemos a un paciente y podemos ver su fantasía, pero muchas veces en grupo nos consultan para pedirnos un grupo ya hecho, es decir, para personas que no tienen relación, o a veces los mandan los terapeutas, a personas que están aisladas, que no tienen vínculos, para un grupo ya hecho, ¿no? Y esta cuestión del grupo ya hecho es un tema, por un lado, por supuesto que alguien que no puede hacer grupo o que no está dispuesto a hacer grupo y a construir, no lo podemos poner en un grupo. Pero por otro lado, es una situación muy tramposa, porque el grupo lo ofrecemos nosotros, es nuestra responsabilidad, ya vamos a hablar un poquito de eso, y si la persona no pone nada para construir y mantener el grupo, como total el grupo es nuestro, no es su grupo, no es el grupo que le cuesta trabajo, no lo va a cuidar y probablemente tenga una cantidad de conductas destructivas que en un grupo propio no tendría. De hecho, esto pasa, ¿no? Gente que por ahí se muestra violenta o monopolista o desconsiderada en el grupo terapéutico y los vemos cuando hay oportunidad hablar de cómo se comportan en sus grupos afuera y se comportan de otra manera, se comportan más cuidadosamente. El deseo implica también una demora de la satisfacción, que es sin duda el sacrificio más aborrecido en nuestro mundo, entregado a la velocidad y la aceleración. Cuando la relación está inspirada por las ganas, sigue la pauta del consumo y solo requiere la destreza de un consumidor promedio, moderadamente experimentado.
El objetivo de emitir sonidos, esto es sobre la comunicación, y enviar mensajes, ya no es someter las entrañas de la propia alma a la inspección y aprobación. Por medio del chat por internet, los teléfonos móviles, los mensajes de texto, la introspección es reemplazada por una interacción frenética y frívola que expone nuestros secretos más profundos al lado de nuestra lista de compras. Su único objeto es mantener vivo el chateo. Bueno, otra pregunta es ¿qué novedad presenta la práctica actual psicoanalítica de los grupos? Destaqué, pensando en esto, la dificultad creciente para formar y mantener los grupos, los días, las horas, el desplazamiento en la ciudad, las exigencias sin horario en los trabajos, los viajes frecuentes, laborales o no, la formación permanente de profesionales y empleados jerárquicos, a veces fuera del horario regular de trabajo, tal que muchas veces los grupos están siempre en construcción, pero no en esta construcción libidinal a la que yo me refería antes, sino en construcción en cuanto a las personas. Las personas no se quedan lo suficiente en los grupos como para que se pueda armar una trama que tenga una cierta estabilidad. Entonces, eso es muchísimo más trabajo para nosotros, porque el deseo, la responsabilidad del mantenimiento del grupo están de nuestro lado y son muy, muy pesados de mantener. En cuanto a los pacientes, hay un tipo de respuesta, no sé, de comunicación que me ha sorprendido, que escucho aquí y allá, me la han dicho varias veces, cuando un paciente se quiere ir porque dice, el grupo no me hace nada, ¿no? Esto es muy de la época actual, la idea de que el grupo debería hacer algo, como si fuera una fumigada o un antibiótico, ¿no? La idea de las personas de que tienen algo que ver en lo que pasa es curiosamente algo que es a construir, porque yo creo que relaciono esto, no tengo cómo saber si hace 30 años esto pasaba, pero me da la impresión de que la cuestión esta que destacaba hace un ratito, del todo hecho, todo servido, todo ya, que el mercado lo ofrece, da la idea de que esto puede ser, que uno se pone en un grupo y el grupo le hace, sale por la otra puerta, cambiado, mejorado o sin sufrimientos. Otra de las cosas es la sobreterapia, ¿no? Vi, por ejemplo, el abordaje grupal y el individual simultáneamente, no como una cosa puntual, como para resolver alguna cuestión que se justifica, digamos, especialmente, sino como un genérico. Los pacientes lo demandan. Las terapias alternativas simultáneas. Bueno, ni que hablar, pero además las que no son alternativas, por ejemplo, que el padre, la madre y los hijos tengan cada uno su individual, más alguna vincular de una parte de la familia o de la familia completa, esto es moneda corriente. Bueno, tenemos que comer también. Claro. Es cierto. Vos decís que esto lo borre. Bueno, otra cosa que es algo que me llama la atención es la actuación en la comunicación o la comunicación actuada, la sesión individual o vincular como escenario. O sea, esto me parece que cada vez es más corriente, que tengamos que entender lo que está actuado. Antes se hablaba del acting out como una cosa más rara, digamos, más destacable. Hoy no hablamos tanto del acting out, hablamos más de la dramática y de lo que se manifiesta en la dramática, pero hay una cantidad de cosas que no es la dramática en el sentido de aquello que acompaña a la palabra, sino aquello que reemplaza a la palabra. Entonces, no podemos decir que sea acting out y no podemos decir que sea dramática en el sentido que lo decíamos hace 25 años. Bueno, algunas adquisiciones teóricas puse nuevas solo por hoy.
por esta cosa, ¿no? De que lo nuevo no se sabe qué. Así es absoluta, muy. Esperen un segundito. Hay un trabajo, hay efectos del trabajo en y con el aquí y ahora entre nosotros que no dependen de su puesta en relación con las series complementarias de cada sujeto para producir en ellos un cambio subjetivo liberador. Creo que esto es un adquirido, que ya todos lo pensamos, o muchos, qué sé yo. El insight no es indispensable para un cambio subjetivo. Esto es importante si tenemos en cuenta que la subjetivación de la experiencia es un plus al que no siempre hay tiempo para aspirar. Tenemos que considerar que hoy lo más común es que trabajemos con una sesión por semana. Entonces estamos con la novedad de la semana, no estamos, está bien, por ahí lejos de tener un tratamiento, como decía un amigo gracioso, para peinar el inconsciente, ¿no? Para peinar el inconsciente, o peinando el inconsciente de, qué sé yo, 20 años, 4 veces por semana, pero una vez por semana es como que permite solamente estar viendo la novedad de lo que está pasando. Raramente, o sea, no mucho podemos meternos con el asunto, ¿no? Con esto no digo que no sirva, digo que está bien, pero quiero destacar qué es lo que hay, que es muy distinto, o sea, nuestro trabajo es diferente. No bastan las ideas, por novedosas que puedan ser, para producir un cambio. En lo que refiere a la comprensión psicoanalítica del sujeto y los vínculos, fue necesario además que los cambios sociales en los modos de ver y pensar se modificaran lo suficiente. Puesto que no solo la realidad, sino también la ciencia se construye socialmente, únicamente las nuevas propuestas científicas formuladas en consonancia con los paradigmas vigentes en una cultura y momento dados tienen la oportunidad de devenir corrientes de pensamiento. No digo que no ocupen un lugar, pero que se vuelvan corrientes de pensamiento. Eso será en otro momento, como cuando se habla de los adelantados a su tiempo, ¿no? Hoy tenemos una concepción del sujeto del inconsciente como sujeto del grupo, intersujeto, postulación de un inconsciente cuyos límites no coinciden con los del espacio psíquico del sujeto individual, sujeto al que el grupo impone represiones, ofrece significaciones, exige renuncias pulsionales cruciales y un trabajo psíquico particular. El grupo no solo es el lugar de una realidad psíquica específica, que incluye una parte de la realidad psíquica individual. Tiene también mecanismos de defensa, formas de repetición, que son propios, específicamente grupales. Hay formaciones del ideal que le son propias, cadenas asociativas organizadas por una lógica grupal propia de un pensamiento grupal. Hoy atribuimos al grupo una posición psíquica. Respecto de esto, el pensamiento grupal me parece muy importante en una impresión general. Yo siento al grupo como un ayudante. A mí el grupo me ayuda a pensar, el grupo, digo, cada uno, me ayuda a pensar lo que pasa y a cada uno, es decir, al conjunto y a cada uno. Es como una cabeza de pensar aparte, ¿no? Hoy atribuimos al grupo una posición psíquica paradójica, donde el adentro y el afuera se encuentran en puntos indeterminables, tal que sobre los límites el afuera pueda adquirir para cada sujeto el valor de una prolongación o extensión de sus formaciones grupales internas. Y esto es muy importante en este planteo que antes decía del grupo como escenario, la situación analítica como escenario, por todo lo que nos permite ver de la gramática interna, invisible de otro modo. El creciente poder alienante de las sociedades actuales, que las sociedades actuales tienen sobre los individuos y los vínculos de las que están hechas, justifica el interés que el psicoanálisis ha comenzado a prestar en los últimos, pero ¿cuántos últimos años?, a la subjetividad y a la intersubjetividad. Un camino plagado de obstáculos de distinto tipo que tiene como condición primera la desalienación de esos analistas de los discursos consagrados por el hecho mismo de su consagración.
esto la convierte en una exigencia permanente de primer orden. Tal vez el tema de lo nuevo insiste por la necesidad en que nos encontramos como analistas, pero no solamente, de mantenernos desalienados de puntos de referencia esclerossantes, pero disponer a la vez de puntos de referencia orientadores a los efectos de dar sentido a lo que encontramos. Esto como una autorrespuesta o un principio de respuesta a la pregunta primera de qué es lo nuevo que estamos buscando todo el tiempo, tratando de conceptualizar, y en ese trabajo permanente, no sé si en todos lados, pero acá mucho, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el trabajo de Carlos, pero vayan pensando las preguntas o los aportes sobre el trabajo de Mirta, así después hacemos un debate en conjunto. Bueno. ¿Se escucha? ¿No? Sí. Bueno, yo que tengo por costumbre titular los trabajos, lo titulé El Edipo ampliado al múltiple sensible a construir. Del Edipo ampliado al múltiple sensible a construir. Es decir, la evolución del grupo que yo pensé, ¿no? Bueno, hace unos años intenté cruzar las ideas vinculares con la teoría grupal. Me interrogaban... Hola. Hola, ¿se escucha bien ahí? Acercar menos el micrófono de la boca. Bueno, hace unos años intenté cruzar las ideas vinculares con la teoría grupal. Me interrogaba entonces, ¿cuál es la importancia actual de lo vincular en los grupos terapéuticos? ¿Es posible concretizar la clásica relación sujeto-grupo con aporte de la teoría vincular? ¿Qué efectos tendrían esas modificaciones en la clínica? ¿Cómo abordar las interdisciplinas, en especial la filosofía? Como dijo Mirta, acá somos expertos en otras disciplinas, ¿no? Porque siempre estamos hablando de otras disciplinas todo el tiempo, ¿no? Respetando la singularidad del objeto de estudio de los grupos. Las dos premisas inaugurales de la teoría grupal eran la antropomorfización, que implicaba interpretar al grupo como un sujeto, como por ejemplo mente grupal, fantasía inconsciente grupal, etc. Y luego el grupo fue pensado como Edipo ampliado. Y ahí la primera parte del título mío. Por todas las corrientes que venían desde el psicoanálisis. Para Bion era la imago materna, para Freud la imago paterna. El mismo sentido tenía la transferencia central, donde el terapeuta responde a alguna de las imagos de acuerdo a su género, y las transferencias laterales que eran vistas como secundarias y se interpretaban como fraternas. Caes, cuya teoría fue innovadora al establecer la ruta entre el sujeto del grupo y el inconsciente, donde recupera con gran acierto el lugar del sujeto en el grupo, sin embargo su clínica conduce reiteradamente al Edipo ampliado con cierta tonalidad kleiniana. Perdón por criticar un tótem, pero es un poco lo que yo veía en la clínica. Un pensador como Bachelard diría que el peso de las ideas anteriores se transforma en obstáculos epistemológicos para abordar un nuevo conocimiento. Desde Kant el principio que rige el conocimiento reside en el sujeto. Dicho de otra manera, el método va construyendo el objeto. Si yo percibo al grupo como un individuo o una familia, mis interpretaciones irán formando esas ficciones e influirán en las conductas, deseos y asociaciones de los pacientes hasta un punto determinado, cuando la clínica contradice tanto la teoría que se fractura el grupo terapéutico y amenaza la continuidad. Marco Bernal hacía reiteradas alusiones a los fracasos terapéuticos de esa época, cuando se interpretaba el grupo como un sujeto o como una familia, ¿no? Los pacientes se iban y bueno, y había un abandono, ¿no? Bastante pronunciado. Lo vincular, yo traté de pensar las ideas vinculares que fueron paralelas al grupo, a las ideas de grupo, y que aparecieron 20 años después. O sea, de la década del 40 a 60, 70, todas las ideas del grupo tenían que ver con el Edipo ampliado, con la antropomorfización. Después aparecen las ideas vinculares 70-80, pero hay una especie de paralelismo donde no se tocan lo que pensamos nosotros de lo vincular de lo que pasaba con la teoría grupal.
Lo vincular parte de otros ejes, como identificación, diferencia, alteridad, ajenidad, deseos productivos y carenciados, que no son antinomias, pues se encuentran en un campo de multiplicidad en distintos niveles que generan paradojas y donde surgen sujetos múltiples. El término es que el sujeto múltiple se ha comenzado a analizar. Me refiero yo a nuevos aspectos del psiquismo, tanto a nivel singular como plural, que emergen en el devenir grupo y luego permanecen como transformaciones en los psiquismos de los integrantes. En general pienso que aparece algún aspecto distinto en un grupo, como en una familia, en una terapia de pareja o haciendo esas cosas. Bueno, uno de mis objetivos es entonces intentar una recomposición de la teoría grupal a la luz de lo vincular. En ese camino, y tema que es frecuente en todos los pensando, hablar del deseo espinociano de Luciano y del deseo freudiano. Porque aquí se juegan las problemáticas entre producción y castración. Bueno, yo ahora quiero explicarles en el pizarrón la diferencia que hay entre el deseo de Luciano, el deseo espinociano que después toma Deleuze y el deseo freudiano. Esto es un poco una variante filosófica, pero acá estamos todo el tiempo hablando de esto, no de Deleuze, de Lacan, de cosas. Me parece que una vez tenemos que entender qué quiere decir que cuando decimos que el deseo es producción de producción, por eso se transforma en una simple consigna, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar. Deleuze resucita... Carlos, te animo a... Pueden acercar. Si te parás ahí, creo que ahí está que está. Entonces, Deleuze necesita a Spinoza cuando escribe el Antiedipo para criticar con razón el imperialismo de Edipo y el despotismo del significante, que impactaron tanto a Lacan que después desarrolló posterior los nombres del padre y el modo Borromeo. Pero Deleuze, cuando hace esta crítica, se lleva puesto también la castración y el deseo como marca. Normalmente contiene una vaca sagrada, pero me parece que no avanzamos nada hacia los últimos consignas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es el deseo y cómo se constituye para este trío de autores? Porque a mí lo que yo pensaba era, si no es de la carencia, ¿de dónde saca el deseo de Deleuze? ¿Cómo aparece el deseo? ¿No? Tema crucial. Entonces, él resucita a Spinoza. Spinoza era un filósofo que tomaban los alemanes, pero que en Francia no tenía ninguna vigencia. Y el que lo trae a Francia y al psicoanálisis a Spinoza es Deleuze. Deleuze lo hace para criticar con el empirismo de Lacan, básicamente ese era el motivo. Entonces, me pregunto, Spinoza es un filósofo totalizador y del fundamento del origen. El fundamento fue criticado por Nietzsche y la totalización por Derrida. Él dice lo siguiente: el fundamento originario es la sustancia divina, que está en un tiempo eterno. Y nosotros, todos los seres vivos, somos modos. Estos modos, este es el universo modal, que tiene un tiempo finito. La única referencia que hace Spinoza a la castración es decir que los modos son finitos, mientras que la sustancia divina es eterna. Entonces, el deseo spinociano está formado así: es el impulso vital, que es la esencia de la sustancia divina en el modo, más la conciencia de ese impulso. O sea, el deseo spinociano es impulso vital más conciencia, o conatus más yo. Es decir, es producción de producción porque no hay carencia. Ustedes se dan cuenta que en este circuito no hay ninguna carencia. No hay carencia porque la sustancia es eterna y es permanente. Y la sustancia divina es una esencia que se introduce en el modo porta la esencia de la sustancia divina. Y eso es el impulso vital. Mientras que el deseo freudiano parte de los modos. Es decir, los modos son las formas que los seres humanos tienen de relacionarse entre sí. Entonces, el universo modal es finito y es carenciado. Es carenciado porque hay ausencia de infinitud. O sea, cuando esto se da entre los seres humanos, el deseo tiene que ver con la falta. Cuando esto se da a este nivel, el deseo tiene que ver con la producción. Entonces, lo que hace... ¿Cómo Carlos de La producción es lo último, cuando el deseo... El deseo, para Deleuze, tomado de Spinoza,
no tiene carencia, o no tiene carencia porque es una esencia que viene de la sustancia divina y que forma el impulso vital. El impulso vital se llama conatus. Entonces, el conatus más la conciencia de ese impulso vital es lo que forma el deseo en Spinoza. Ese deseo es un deseo de producción. En cambio, los seres humanos están en el universo modal, son seres finitos y donde hay ausencias. Porque, digamos, el problema de la función de introducción de la fusión es presencia-ausencia, es un fenómeno de expansión. Entonces, el otro primordial está presente, está ausente, y en ese momento se forma la carencia. La carencia constituye el deseo. Entonces, son dos modos diferentes de constituir el deseo, pero yo lo importante, y lo que estuve meses pensando, era dónde sacaba de esta idea del deseo que no tenía que ver con la carencia. Y la saca de la sustancia divina de Spinoza. ¿Está claro esto? Bueno, espero que haya explicado bien. Bueno, yo traigo todo esto porque todo el tiempo acá hablamos de Deleuze, de Spinoza, de Lacan, de todos los autores, y me parece que forman parte del ámbito de esta institución. Creo que en otra institución, no sé si es para charlar o no, pero bueno, acá sí. Bueno, sigo, adelante. Bueno, sigo adelante. En la teoría de Spinoza está ausente la alteridad. Define una relación directa del modo con la sustancia divina, pero sin intervención del otro ser humano. Y aquí se desprende también el ataque de Deleuze al Edipo. ¿Para qué necesitamos al Edipo? Producir el deseo. Si el deseo es un problema de los modos, no es un problema de la sustancia, es un problema de la sustancia. Entonces no necesitamos el Edipo. Ahí está clarísimo lo que plantea Deleuze. Bueno, entonces termino. Spinoza es un pensador de la totalidad, un filósofo monista. No existe la negación de la sustancia infinita que es indivisible, inmutable y eterna. Pero nosotros somos seres finitos. Bueno, nosotros somos seres finitos. Vemos las cosas como ausencias, carencias. Esto es lo que sucede al principio de la vida. Todo comienzo en un ser humano implica su final. Hay dos dimensiones actuando, la eternidad de la sustancia y la naturaleza y la finitud del ser humano. Somos modos finitos, pertenecemos al universo de la pluralidad moral. El problema es la coexistencia de ambos deseos. Hay un deseo productivo que surge de una esencia expresada en sus atributos, que es el impulso vital, ligado al yo y al pensamiento. Y hay un deseo que proviene de una carencia que es la finitud. Desde la eternidad y la esencia, ambas cualidades de Dios... ¿Vale? Bueno, esto es lo que expliqué ahí, si quieren después lo retomo y ahora sigo con el tema del grupo. ¿Les parece bien así? Bueno, después lo sigo. Pero la idea central es lo que está en el gráfico, es entender de dónde saca Deleuze la idea de que el deseo de producción no tiene que ver con la falta. Eso es lo que a mí me interesaba explicar. Lo demás es literatura. Bueno, ahora voy al tema del grupo. Yo pensé el grupo como múltiple sensible a construir. Múltiple alude a la presencia de otros. Sensible porque convoca las emociones a movimiento de los cuerpos captados por la intuición. A construir por el devenir incierto de cada sesión. Hay una diferencia acá con el múltiple sensible dado de Kant, que implica una actitud pasiva del sujeto. Por el contrario, el analista y las concepciones del analista le van dando forma a ese múltiple sensible. Entonces, el grupo implica una tensión paradojal entre una unidad que fluctúa en cada sesión donde circulan multiplicidades. La relación con el grupo es existencial, de exposición. Es un campo de deseos donde se trata de vivir la experiencia. La otredad implica deseos productivos y carencias que surgen en el juego de identificación-diferencia en las transferencias de pares. En lo grupal hay un fondo fantasmático como conjunto anárquico de fantasías que adquieren en algún momento un organizador a través de los significantes o de la gramática, según predomine discurso o escena. La multiplicidad apunta al segundo orden de conocimiento de Spinoza, que es la ley de composición de los vínculos. Una especie de sentido del ritmo. Quiere decir que se componen vínculos con otros vínculos mediante nociones comunes. Es decir, todo el tiempo vemos esto en los grupos, que se van componiendo vínculos
en una relación de ritmo donde hay identificación y diferencia todo el tiempo. Eso yo por lo menos lo trabajo mucho. Después está la aparición del sujeto múltiple, que es creación de cada uno y de todos en el grupo. Se trata de un sujeto en devenir, como ya dije antes. Y hay un cambio en la regla fundamental, que es que hable quien quiera, lo que significa que los otros callan. Nunca se sabe en el grupo lo que va a pasar, quién van a hablar, dónde se va a sentar, a veces se sientan en los mismos lugares, a veces no, digamos, pero el momento del grupo es un momento inicial, digamos, de incertidumbre, porque uno nunca sabe, podemos decir, lo que vos decías, quiénes van a venir, hasta eso se puede plantear, ¿no? Quiénes van a venir, y por qué hablan uno y no habla el otro, ¿no? Es decir, ¿qué hace que alguien cuente una anécdota y no otra? Bueno, no sé si tengo tiempo, ¿sigo? Bueno, quiero decir algo del rol de la informática, porque yo trabajé bastante el tema ¿no? En los grupos presenciales. Esta paradoja unidad múltiple se observa en la comunicación que tienen los miembros del grupo fuera de las sesiones. Es decir, esto me parece importante trabajarlo con Mirta, ¿no? Es decir, a mí lo que pasa en mis grupos, por ejemplo, entra uno al grupo y todos le dan el correo electrónico, le dan el celular, le dan el WhatsApp, todos. Es como una especie de bienvenida, ¿no? de recepción al grupo. De inclusión. Entonces, empieza a haber un grupo de WhatsApp. Por ejemplo, hay una paciente en el grupo que tiene los WhatsApp de todos los que están en el grupo y me dice a mí, este va a faltar, me avisó recién que va a llegar media hora tarde, como una especie de coordinadora grupal de las presencias y ausencias, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, ¿cómo? Bueno. Sí. Guardagujas. Sí, los guardagujas son los que manejan las vías de los trenes, haciendo que coincidan o no las vías, ¿vieron? Son claves. Ahora, esto tiene un tema técnico, ¿no? Ahora seguro que lo hace la computadora. Cómo trabajarlo, ¿no? Es decir, uno no lo puede anular este sistema, ¿no? Cómo trabajarlo, porque a veces se forma un grupo de escritura que funciona paralelo al grupo, ¿no? Digamos, entonces se la pasan no todas las sesiones, todos los días mandándose mail entre ellos y a veces lo hacen por correo electrónico, ¿no? En el correo electrónico me incluyen, pero yo lo veo pasar porque no me voy a poner a leer lo que dicen todos los pacientes como lo loco, digamos, pero en general sí, a veces en el WhatsApp no me incluyen, pero en el correo electrónico depende, qué sé yo, no sé, además cada grupo tiene una cultura distinta, ¿no? Entonces, esto da lugar a diferentes interpretaciones. O sea, yo en general en mi clínica lo dejo funcionar, es decir, no obturo el proceso, lo dejo funcionar y a veces interpreto ciertas cosas que pasan entre ellos como si estuvieran ahí, digamos, ¿no? Ahí se mezcla lo presencial con lo virtual, ¿no? En el momento de la sesión. Bueno, algunas cosas que quería decir. Traje un material de 3 sueños en una sesión grupal. Esto es bastante reciente. Se trata de un grupo de pacientes sexagenarios con 8 integrantes, 3 mujeres y 5 hombres. Los sueños son sucesivos, eso lo que me llamó la atención es eso. Al final de todo. Para que yo no. Sí, no, pero después lo voy a... Sí. No, después lo voy a retomar. No, lo que pasa es que me parece que toda la parte teórica ya está con lo de entonces quería ir a... Bueno. Se trata de un grupo de pacientes sexagenarios. A mi criterio, los sueños que se cuentan en un grupo tienen que ver con el relator y con el grupo. O sea, hay 2 lecturas paralelas. El efecto que tiene en el grupo el sueño, en la fantasmática del grupo, y qué le pasa al relator que cuenta el sueño, porque no cualquiera cuenta un sueño personal en un grupo, ¿no? Bueno, en el primer sueño la mujer trae una escena donde está en una reunión con hombres y otra escena donde se encuentra sola y por la ventana ve numerosos pájaros que vuelan. Ese es el sueño. No. Está bueno.
confesó que veía Kicillof también. Que veía Kicillof también en el sueño. El otro día. Bueno. ¿Cómo son las asociaciones? Porque yo pensé más bien más vale pájaro en mano. Mirá, porque eran varios hombres, dije más vale pájaro en mano. Ahí te muestran. Bueno, además en el grupo hay dos. Claro, pero ese exagenario no va, ¿eh? No, eso no se supo a todos. Eso es Bueno, es la edad que tenía, ¿qué voy a decir? No, pero se puede decir de otra manera. No, bueno. Gente madura, ¿no? Yo no dije que no formaba parte del grupo, ¿eh? Bueno, el segundo sueño pertenece a un hombre de 70 años. Va a la psicóloga y no recuerda el camino. La dirección quedó en su... Bueno, está bien. Ah, ¿ves? Ahí no le Ahí pones, está. ahí, ¿ves? Ahí no, eso es una cuestión de género. No, porque la mujer no dije que del grupo, no de la mujer. Pero... La dirección quedó en su casa, si regresa ya no tiene tiempo para la sesión. En ambos casos la pierde. Sí. Empiezo de vuelta todo. Bueno, en el primer sueño la mujer trae una escena donde está en una reunión con hombres. En el grupo este son ocho personas, hay 3 varones y 5 mujeres. No, 5 varones y 3 mujeres. Al revés. Conmigo serían 6 varones, si es que me consideran un varón a mí. Esto es la fantasmática, ¿no? Ese es el cuento. Bueno, en el primer sueño la mujer trae una escena donde está en una reunión con hombres y otra escena donde se encuentra sola y por la ventana ve numerosos pájaros que vuelan. El segundo sueño pertenece a un hombre de 70 años. Va a la psicóloga y no recuerda el camino. La dirección quedó en su casa. Si regresa, ya no tiene tiempo para la sesión. En ambos casos la pierde. El tercer sueño es de otro paciente varón. Se dirige al hospital a ver a su hermana internada con una CB. Parado frente a su cama, de pronto la hermana adquiere su rostro. La escena se duplica al transformarse simultáneamente en el paciente grave sin retorno, o sea, en la hermana, y en el espectador sano que es él. Para la paciente mujer el sueño revela la sensación de soledad frente a los hombres que circulan y cierta satisfacción por su autonomía. Las asociaciones conducen al eje libertad y abandono. En esa época de su vida puede decidir sin dependencias, está separada por tercera vez, los hijos ya se fueron, trabaja de médica muy libre pero muy sola o abandonada. El segundo sueño es transferencial con el terapeuta. Es decir, yo lo que le dije era que la psicóloga era yo y que estaba disfrazado de psicóloga en ese momento, pero que era un sueño transferencial conmigo, ¿no? Bueno, significa un encierro. No hay salida para un paciente de tinte depresivo que envejece mal y manifiesta su desesperanza con la vida y la terapia, pero que continúa trabajando con su presencia y asociaciones. Ahí se encuentra el aspecto vital. El aspecto vital es que él, dentro de esta situación de encierro, lo trae como material a trabajar. Algo vital hay ahí, ¿no? Si no se quedaría en la casa. Sí, y los sueños son consecutivos. En la misma sesión es en el mismo grupo. Sí. En distintas sesiones. No, en la misma sesión vino una paciente y dijo, bueno, quiero contarles un sueño, yo también tengo un sueño, después te lo digo yo también, entonces empezaron a contar 3 sueños. Nunca me pasó eso, por eso lo traía, ¿no? Era el grupo soñado. El material. Sí. Bueno, el tercer sueño refiere a un episodio real de la hermana, pero el paciente imagina un destino similar al mismo tiempo que se siente sano y potente. Los 3 sueños son simultáneos y trabajados grupalmente por el terapeuta y los compañeros que participan junto a los relatores. La dinámica del imprevisto con la aparición de estos sueños espontáneos convoca las emociones. La temática de fondo del grupo es la relación entre el sentido trágico de la existencia en los tiempos finales de la vida, expresado en fantasías de deterioro, pérdida de potencia, muerte, versus los proyectos vitales que habilita la terapia. Nuevamente los ejes son creación-destrucción. Ese es más o menos el trasfondo fantasmático que tenía el sueño. Bueno, tengo mucho más, pero cortamos acá. Bueno, no, el trabajo yo lo mandé el miércoles, pero hubo un problema en secretaría que no claro, llegó. no hubo tiempo de mandarlo. Pero hoy llegó. Hoy llegó. Mandarlo esta mañana. Hoy llegó. Hoy llegó.
No, después te los mando. El trabajo... ¿Vos lo mandaste, Mirta? No, después te los mando. Bueno, No, pero no es por la interpretación, creo que sucedió nuestra discusión que bueno, preguntas, aportes, queda abierto el diálogo. Una pregunta muy cortita. ¿Vos ves, Carlos, como un problema esto que decís el WhatsApp en términos de una comunicación que se genera entre ellos y que queda fuera del campo de decisión? Pregunto porque recién lo que pensaba es que, por ejemplo, una pareja, pensando en el dispositivo de pareja, también hablan un montón de cosas entre ellos que uno no sabe, que hacen algunas otras cosas. Digo, ¿por qué sería un problema si es que lo ves como un problema? No, no lo veo como problema. Creo que es algo convocante. Inclusive, creo que la chica lo que trae siempre es una postura dinámica, porque dice, bueno, hoy, mirá, te aviso que tal cosa, está llegando me van avisando a mí lo que va pasando. Pero eso es centramiento respecto de las teorías anteriores que los pacientes no se comunican. Que se hablaba de descarga del grupo paralelo. Hola. El grupo paralelo... Las teorías, yo represento las teorías anteriores. Muy bien, dale, toma la palabra. Yo les digo a los pacientes... De WhatsApp ni hablar, le decimos. Ni me ocupo de decirle cosa por cosa lo que no pueden. Les digo, simplemente la relación que vamos a tener entre ustedes y conmigo es solamente la que hay acá. Así que WhatsApp afuera. Si alguna cosa, hay maniobras y cosas, pero bueno, todo es entendible, digamos, se puede interpretar. ¿Y por qué? Porque el asunto es que la relación no se complejice y sobre todo no tome carácter de realidad como pasa efectivamente en una pareja o una familia. Esto es una relación, un tratamiento del individuo en situación de grupo. El dispositivo de grupo es un artificio de ahí adentro, no es una pareja o una familia que es un vínculo real y que vamos a analizar como vínculo real. Esto es una situación al servicio de entender al sujeto. Y cuando pasa lo tomas como acting. Bueno, acting ya dije que es medio relativo hoy como usamos esto, pero por ejemplo pasó un paciente que se estaba yendo de alta después de unos cuantos años de compartir, y en un grupo donde respetan, los grupos respetan, realmente ni se van a tomar café ni hacen nada de eso. Pero bueno, los grupos que se reúnen a las 8 de la noche salen de mi consultorio a las 9:30 o a las 10 menos 20 en Balbinio de la Zábal. Eventualmente se transportan hasta la avenida en los autos, o se acompañan caminando, o van al subte, ¿no? Entonces, el paciente estaba por irse de alta, era un paciente que además el alta se la había determinado yo medio como al hombre de los lobos. Le dije, después de 5 años, no después de 6 meses. Le dije, bueno, porque él se propuso hacia fin de año, hizo una evaluación de cómo, de lo que está, qué sé yo, y qué se proponía para el año siguiente, y resulta que era lo mismo que se había propuesto en los últimos 2 años. Entonces yo le señalo que era lo mismo y me dice sí, y era como que no importaba, y es un paciente que el paso del tiempo era como que el paso del tiempo no registraba. Él hizo una cantidad de cambios, o sea, una persona que cambió un montón, pero parece que no la termina nunca. Entonces le dije, bueno, entonces yo te voy a ayudar, y esto era, qué sé yo, diciembre, en mayo te doy el alta, estés como estés, ¿no? Entonces, los últimos días de abril, que era cuando el paciente se iba a ir, una paciente que también compartió muchos años con él, abajo le acordaron que él la alcanzaba hasta la avenida, que además igual ella vive por ahí cerca. Ella estaba recién mudada a un departamento nuevo. Entonces, yo me quedo, se va, qué sé yo ni apenas me enteré de eso. Yo subo y me quedo casualmente un rato más en el consultorio, digo casualmente porque es tarde, ¿no? Es la última hora de la noche. Y llama el teléfono, es la paciente.
que ¿qué le pasó? Se le cayeron las llaves del departamento nuevo en el auto del muchacho y necesita las llaves porque está afuera. Entonces, o le doy el teléfono, me llama para que yo le mande a él, para que le dé el teléfono de él, para que le dé el celular. Pero bueno, le doy el celular. O sea, ya ven cómo son las cosas, la interpretación será otro día. Además era tan cantado. Le doy el celular, él no la atiende, entonces ella me vuelve a llamar y me dice, mira, me parece que como no conoce el celular, no está atendiendo, por favor llámalo vos y decirle que me quede afuera, que necesito la llave. Entonces lo llamo yo, a mí no me atiende, le mando un mail. Fue un despelote esa noche. Recién al otro día a la mañana terminé de saber lo que había pasado, de las idas y vueltas conmigo en el medio. O sea que además yo tenía que saber todo lo que pasaba. La llave. Y aparte ellos son respetuosos. Fuerza mayor, tal cual. Así que sí pasan las cosas, pero fue tan significativo que la verdad que se empezaron a reír todos cuando lo supieron y ni siquiera, o sea, yo no tuve que participar como una interpretación de esto. Y en realidad en el momento de irse, lo que querían, evidentemente, lo que quería la chica, era legitimar la posibilidad de seguir en contacto, cuando en realidad eso no es un problema, porque el pibe no iba a estar más en el grupo y afuera si le da la gana. El problema es mientras está en el grupo. Así que sí, pasan estas cosas, pero así puntualmente, y es interesante porque también otra consigna es que todo lo que ellos dicen, entre ellos, tienen que traerlo a la vez siguiente. Y hay un caso que acabo de publicar, una viñeta, que justamente ahora en la conferencia del otro día, la de online, la de internet, puse el mismo ejemplo para otra cosa, donde hay algo inusual que pasa en la sesión, y en la sesión no es connotado como inusual, y 2 sesiones después, una paciente que vino a esa sesión donde había algo inusual, pero no vino 2 después, cuando viene en la tercera, pregunta si otra compañera contó lo que ella dijo a la salida de la sesión donde pasó lo inusual. Sabemos que no, qué sé yo, y entonces se empieza a reír y dice, le dije, Mirta hoy estaba fumada. Miraba raro, hablaba raro, estaba fumada, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo puedo decir, bueno, que quizás ella no es la única que le pareció que pasaba algo raro en esa sesión. Y eso permite retomar la sesión y lo que pasaba y el trámite que realmente hacía falta. Bueno, ese casito y esa parte lo tienen o en la conferencia o acá en Cuadernos de Campo. Para prueba hacerles una pregunta. El porro. Estaba así. Sí, porque es interesante. Bueno, pero quería contestar eso. Sí, dale, Claro. Mirá que acá quieren hablar. Le contesto a... Pero estaba... Bueno, ¿qué hago? ¿Contesto a él? Bueno, acá el profesor me dice que conteste. Yo tengo otra posición al respecto. A mí me parece que la cultura informática es una realidad en sí y que uno forma parte de esa realidad y entonces la técnica se da, ya que hablamos de lo nuevo, me parece que hay que pensar qué elementos técnicos nuevos hay que tomar para vivir esta cultura informática y me parece que establecer este tipo de reglas lo único que hacen es ir para atrás, no sirven para formar parte de la cultura informática. Esa es mi posición respecto a lo que dice Mirta, pero bueno, yo no trabajo así, digamos, trabajo con lo que va pasando de cómo ellos van trayendo el material. Tiene una manera de traer el material que responde a otra cultura. Y que uno tiene que, si no, uno queda como una persona fuera de esa cultura. Y me parece que eso no es algo que por lo menos a mí no me sirve. Me van a mirar con cara rara si yo les digo, no usen esto, no usen lo otro, qué sé yo. Yo trabajo además con gente de 20 años que si le digo esto me miran con cara como si fuera un tipo extraño, ¿no? Son los artificios. Sí, explicar que es un artificio. Es fundamental cada dispositivo. Yo no les digo lo que yo hago, no es que lo que yo hago sea, cada uno tiene su manera de pensar. Ahí aparecería una diferencia. Sí. Y sobre otra,
es algo que tiene que ver con esto, pero hablabas de lo que reemplaza la palabra. Mencionaste algo de después algo de lo que pasa, de lo que reemplaza la palabra. Sí. Entonces me parece, a ver si yo detecto algo, una diferencia con esto que Carlos trae del múltiple sensible. Tengo que decir que me gustó mucho eso del múltiple sensible. ¿Por qué? Porque recepciona, me gusta más que incluye más, recepciona toda una dimensión de lo que acontece en el grupo, como vos ibas señalando, en relación a los cuerpos, al ritmo, a lo escénico, a lo impredecible, que se muestra de modos múltiples. Justamente vos traes incluso esta diferencia, ¿no? de que podés aceptar que eso acontezca allí, ¿no? en un WhatsApp, en un mail, etc. Todo eso pueda recepcionarse, ¿no? Generar condiciones de posibilidad para recepcionar eso que acontece, que surge, que aparece, ¿no? Se sanciona, se censura. Me pareció que hay una diferencia ahí entre lo que reemplaza la palabra y este múltiple sensible. En cambio, parece que puede ser recepcionado, incluso generar condiciones para que eso pueda emerger. Varias cosas. Una cuestión es que me parece que pasamos demasiado rapidito cuando nos reímos de los abordajes múltiples y lo asociamos con nuestra necesidad de analítica, porque puede ser a veces que toda una familia esté tratada de múltiples maneras por una especie de feeling y de situación caótica, pero también existen problemáticas difíciles y puede eventualmente imaginarse que haya un grupo analítico como sujeto analista, digamos. ¿Entiendes? Quiero decir, no sería tan rápido la idea esta de que todo está mal, digamos, ¿no? Me quedo con esa sensación. El segundo punto es que yo creo que los análisis ahora son de una vez por semana, no solo por una cuestión de que la gente puede pagar menos, sino que fueron habiendo cambios teóricos muy importantes. Cuando se trabajaba con la noción básicamente de realidad psíquica y de regresión, eso llevaba a un tipo de dispositivo. Nosotros, digamos, cuando se incluye, por ejemplo, la noción de acto analítico, eso arma otra dinámica y arma otro lugar del analista y lo incluye en el vínculo de otra manera. Entonces, quiero decir que hay también algo para pensar, ¿no? La otra cosa es que a mí me parece que no se puede comparar dos términos de una teoría a otra, es decir, deseo en este y deseo en aquel. Porque, digamos, la familia de términos, la configuración terminológica en cada construcción teórica, que siempre es una ficción, es diferente. Entonces, por ejemplo, por lo que yo voy entendiendo, en Deleuze, producción de producción queda muy al lado en su discurso de flujo y corte, no solamente de flujo, digamos, y de deseo de socialidad, es decir, algo hace flujo y algo hace corte. Entonces, en ese trabajo de la diferencia, para mí se juega algo que correspondería al no todo. En algún lugar, Deleuze dice que el deseo puro sería mortífero, digamos. Entonces, a veces se me hace, por ejemplo, la noción de Deleuze, de deseo, más cercana, pero no igual, a la de pulsión, en el sentido de algo constante. Me explico, algo entonces, disculpen la grosería, ¿no? Pero cuando Saussure decía que no hay una relación esencial entre la palabra y la cosa, y ponía como ejemplo que los esquimales tienen 15 palabras para el blanco y nosotros solamente una, está diciendo que
todo lenguaje tiene como una lógica interna que no es tan fácilmente traspasable, digamos, ¿no? Así que bueno, eso lo quería hablar. Y la última cosa que quiero decir es que vos decís, Mirta, que el tratamiento grupal es el tratamiento del individuo en situación grupal. Eso es desde un horizonte teórico y entonces eso yo creo que está bien que plantee entonces la consigna de no relación afuera del grupo. Ahora, me pregunto si eso no hace diferencia, si Carlos diría lo mismo, ¿no? Es decir, si él tiene la apuesta de incluirlo, la teoría vincular en los grupos, por ahí a él no le hace ruido o le hace pregunta qué pueden o no decirse ellos en un vínculo que arman a través de WhatsApp. Por ahí para él, para su indagación, es un dato que no le hace ruido, sino que le hace pregunta y por ahí le hace problemas, en algunos casos, ¿no? Seguro. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Sí, acá. Queda un segundo. Sí. Varias cosas, voy a ver si puedo... Cuando vos mencionabas a Mirta Bauman, es un autor que me encanta, que plantea algo un poco también acerca de... No se escucha. Bueno, ¿de qué habla? De Bauman. De algo que plantea, y que vos rozaste con algo de lo que dijiste cuando hablabas de la seguridad. Dice que nuestras culturas actuales tienen más libertad y menos seguridad. Yo pensaba en nuestros lugares como analistas, los lugares de ustedes y las diferencias. Y pensaba que hay algo que no está del todo mencionado, pero creo que es muy valioso y respetable, que tiene que ver con los cambios que uno puede tolerar en los encuadres Quería preguntarles acerca de los encuadres y otras cosas, porque, por ejemplo, si no me entiendo, Carlos, por estos ejemplos en relación a lo actual, de estos sueños, de este grupo, no sé por qué yo ¿qué tiene que ver con lo que hablábamos acerca de lo actual? ¿Qué tiene ser sexual o remarcar? No me queda claro. Y pensaba, con todas estas cuestiones acerca de WhatsApp, etc., yo no sé si se acuerdan que el viejo trabajo de Persus acerca del bar. ¿Se acuerdan del bar? La otra el grupo de bar, que se llama el bar, él usaba una metáfora preciosa, que era la salida del buzo hacia la superficie. ¿No? Como una salida de cuando los buzos tienen que volver a salir se descomprime. por una diferencia, es compresión, porque no estaría yoga, pero tienen que ir parando cada 10 metros, no me acuerdo cuánto hasta llegar. Era muy hermosa la metáfora porque apuntaba a las diversas realidades, ¿sí? Hasta llegar a su cotidianidad. El paciente pasa por el bar, sigue con sus compañeros. Bueno, como un intermediario, creo que también hablaba de esa idea. Cuando ustedes daban los ejemplos, no se me ocurría, ¿no? Pensaba, ¿cuántas realidades simultáneas el terapeuta tiene que atacar? ¿Cómo decide atacarlas? Yo creo hacer, además, no sé, acerca de las distintas extracciones que hacemos de los términos, ¿no? Lo que queda como desgarrado cuando sacamos un término de una teoría, etc. Yo pensaba, bueno, ustedes plantean cuáles realidades pueden atacar al WhatsApp. Hablabas del full time o full life, ¿no? Claro que decía, no puedo estar todo el tiempo mirando a ver qué se dice, ¿no? La verdad es que además de no poder, yo creo que sería no sé para qué le puede servir al grupo, porque me parece que perdió la categoría de arte, en tanto no forma parte. Bueno, esas son algunas cosas. Y chiquitito, a mí me parece que no es así.
contemplaba al otro, Sí. pero Sí, poquito, más o menos lo mismo. sí contemplaba al otro. Sí, quería decir unas cosas, ¿no? Me parece, respecto a lo que decía Ricardo, que una cosa es cómo funciona la máquina deseante, de flujo y corte, y otra es cómo se enciende la máquina deseante. Es decir, cómo empieza la máquina deseante a funcionar. Me parece que la máquina deseante empieza a funcionar a partir de la sustancia vital, como esencia de la sustancia vital. Esa es la forma en que el deseo se inscribe para el eso. Lo que vos estás planteando es que después esa máquina deseante tiene flujos y cortes en su funcionamiento, con lo cual espera que termine de decir, lo cual comparto. Respecto a la cuestión de las teorías, el mismo Deleuze en el antiedipo se la pasa comparando su teoría con la teoría de Lacan, y se la pasa cuestionando todo el tiempo la cuestión de la falta, el deseo como falta, y él lo compara con su deseo como producción. O sea que hay un permanente ir y venir de las dos teorías en el mismo antiedipo. Digamos, de ahí... Carlos, escuchar a varios, porque varios tenemos sobre ese punto, pero si empezás a discutir de a uno, Bueno, está bien, está bien. Ya no había pedido perdón. Diana Raquel. Sí, yo por una parte les aclaro que estoy por entrar en la crisis de pánico, hablando de las realidades, porque tengo que hacer la crónica de esta discusión. Bueno, pero ella plantea algunas cuestiones. La primera, una breve, simplemente que tiene algo que ver con lo que decía Ricardo, que es que yo creo que sesiones de una vez por semana no superficializan, para decirlo en síntesis. Bien. La segunda cuestión sería la siguiente. Acá ustedes plantean varios problemas que serían, por ejemplo, que el tema del gozar, el tema de cuando un paciente se lo deriva a un grupo porque no socializa, y que siempre decíamos que esos pacientes no tienen que ir al grupo. Digo, porque el tema que plantea Mirta de las faltas de continuidad, de la falta de garantías de continuidad, etc., marcan nuevas situaciones realmente, o todas las comunicaciones por mail entre los pacientes, etc. Para mí marcan dos puntos, y yo lo pensaría en este sentido. Marcan que hay algo que pasa en la sociedad que aparece después en el tema de lo grupal. Es decir, que el problema de las condiciones del entramado social después inciden, por ejemplo, cuando se plantea el problema de la continuidad o no continuidad en estar en un grupo, por dar un ejemplo concreto. Es decir, que nos remite a otro lugar donde está problematizada la cuestión. Pero la otra cuestión es esta: supongamos a alguien que es empleado de un grupo porque no socializa. No es lo mismo si estamos hablando de un paciente borderline, por ejemplo, que puede estar en condiciones de establecer una relación muy tiránica con el grupo, explosiones, etc., que por ejemplo alguien que no pueda socializar por inhibiciones, por fobias graves. Y eso también nos plantea una cuestión de si a esa persona no le viene bien un grupo. Entonces son todos problemas nuevos que a mí me parece que lo que quizás nos ponen en discusión sería que tenemos que pensar en los dispositivos. Es decir, ¿hay que permitir que haya WhatsApp o no? No sé. ¿Hay que permitir o no permitir tal o cual cosa? Yo lo que creo que tenemos que plantearnos seriamente el problema de los dispositivos, y además plantearnos si es el dispositivo o diferentes dispositivos. Y en eso nos incluimos nosotros mismos, porque a algunos nos es mejor y más fácil trabajar con un tipo de dispositivo y a otros con otros. Entonces creo que ahí tenemos que ver qué es lo que define el trabajo elaborativo de la grupalidad, y después darnos la posibilidad de que haya distintas modalidades, distintos dispositivos. Creo que este es un problema que estaría en discusión. La segunda cuestión, que digo de lo que, cuando con el tema de yo les cuento que como yo creí que tenía que comentar algo, el trabajo de Carlos, por suerte Mirta lo vio y nada más lo escuché, pero de Carlos da trabajo, digamos, toda la lectura, pero la propuesta de Carlos de lo múltiple sensible a construir,
a mí me hace pensar que quizás Carlos, no sé si con, digamos, a propósito, en realidad va la discusión, diría yo, del concepto de aparato psíquico grupal. Y me parece que en ese sentido es interesante, desde el punto de vista de que el aparato psíquico grupal creo que tiene el problema de lo que Carlos plantea en su trabajo de la antropomorfización y tiene el problema de una visión estructuralista demasiado cerrada. Al mismo tiempo, demasiado cerrada, de algo constituido y cerrado. Pero al mismo tiempo creo que la formulación que haces tiene el problema para mí de que es exageradamente descriptiva. Es decir, yo pensaría cómo influye en esa formulación particularmente el trabajo de la intersubjetividad. Digamos, porque no es lo mismo lo múltiple que lo intersubjetivo. Y no es solo lo sensible, sino me parece que hay algo del trabajo de la intersubjetividad que sería bueno como incluirlo en esa formulación. Y por último, un tema que a mí me parece que, digamos, que sería el problema, primero, yo creo que todos tenemos un sustrato filosófico y una mirada social, decididos o no a tenerla cuando trabajamos. Eso creo que lo tenemos. Ahora, creo que ahí esto nos lleva, hoy hablamos un grupo, a mí me parece que nosotros nos viene bien en la asociación hacer un muy buen debate, abrir el debate sobre interdisciplina y transdisciplina. Me parece que es un tema que da como para que hagamos una flor de discusión sobre eso. Pero yo me planteo a Carlos, era la pregunta de cómo asumimos el riesgo de poder reconocer aportes desde distintas teorías conceptuales, teóricas, filosofías, me refiero, y reconocer que hay aportes, al mismo tiempo que reconozcamos la pertinencia de las zonas de colisión y de fractura entre esos aportes. Yo creo que ese es un problema que tenemos planteado, porque no, quiere decir, hay posiciones filosóficas que tienen contraposiciones, que tienen líneas de fractura con otras. Y entonces, a mí me parece muy interesante el planteo de Carlos, que siempre tiene una cosa de exponerse, que a mí me parece muy buena porque da mucho material para, expone lo que hace, expone cómo piensa, me parece que eso va. Ahora, al mismo tiempo le planteo el problema de cómo plantearnos, cómo hacer para que no tengamos una posición ecléctica en los fundamentos filosóficos. A mí me parece que tanto Ricardo como Diana dijeron algunas de las cosas que se me iban ocurriendo sobre las que yo quería puntuar. Por un lado, porque eso último que dijo Diana de aquellos puntos de oposición, soltura o diferencia radical, digamos, que a veces no hacen contradicción, porque no estamos pensando con un pensamiento dialéctico, si lo pensáramos sería una contradicción, depende de dónde lo pensamos, siempre depende desde dónde, y ahí es como lo de Ricardo. Ricardo dijo, las palabras, los conceptos tienen un valor dentro de las teorías en que están formuladas. Una de las cosas más difíciles es meterse en la teoría para entender qué quiso decir Spinoza cuando dijo Dios y sustancia infinita. Porque claro, la primera vez que yo me vi leyendo eso, y para cómo se cortó la luz y teníamos una vela, yo me sentía, ¿qué me pasó? Del marxismo pasado al siglo XVII con una velita leyendo sobre Dios. Pero decía, hasta que me di cuenta que Dios era el lenguaje que tenía que usar en el siglo XVII, pude salirme de eso y no creer en la sustancia infinita como si fuera Dios. Ahora, para eso uno tiene que construir tanto adentro del uno que cuesta, es un terremoto. Yo tengo la sensación de que la comparación de término a término, usando deseo en uno y otro, nos lleva a mal camino. Creo que no se puede hacer apresurado esto. Es muy rico y vale muchísimo que te metas a estudiarlo, pero no se puede hacer. En 2 minutos ya está, como vemos que no soy esto. No, vos leíste eso en Spinoza, ahora habrá lecturas de Spinoza, lo de Lessetuna. Hay otra lectura. Entonces, me parece que es muy bueno que nadie quede en baja sagrada, y yo no suelo hacer referencias, y me parece que estamos viendo los límites y las potencias de algunos conceptos.
Pero deseo que tenemos que revisar nuestra manera de usarla, más que estar copiando las maneras de otros. Me parece que nosotros la usamos todo el tiempo y tenemos distintas percepciones de deseo. Así que no necesitamos recurrir a él. Simplemente ya nos estamos moviendo con distintas maneras de pensar deseo. Por ejemplo, cuando Carlos vuelve a decir en la discusión con Ricardo, porque cuando la máquina deseante empieza a producir, a mí no me gusta hablar en esta jerga, porque me parece que mucho que no leyó mucho de él se queda fuera. Pero la verdad es que me parece que en vos subsiste una idea del origen, porque no hay cuándo, porque siempre está esa máquina, te diría. Entonces es muy difícil para alguien que cree que las cosas empiezan en un momento y terminan, y no que siempre están actuando. Cuando uno piensa que siempre está, se le cambia la cosa, la manera de pensar, porque si no, ¿quién la desencadena? ¿Cómo empieza el deseo? Si no es en la carencia, decimos que la volvemos al lugar que teníamos antes. Tengo la sensación de que es como un apresuramiento en digerir algo que requiere una conmoción muy grande. Al menos yo la puedo atravesar, pero al menos aquí es un poquito más advertida y hasta porque todas las dificultades que trae con la cosas que no sabemos cómo combinar con otros. Yo diciendo no le tengo tanto miedo en medio de la búsqueda, así que no se pone riguroso con cada concepto. Me parece que las búsquedas son así, y la disciplina parte de asumir los impensables de una teoría. Para mí no es transdisciplina, porque ya no creo que sean disciplinas las que nos nutren, sino teorizaciones. Y son teorizaciones donde nosotros tenemos que ponernos a poder pensar con nuestra cabeza, más que con la cabeza de nuestros antepasados, ya sea Ferchut o Deleuze o Spinoza. Me parece que pensar, para eso hay que pensar aquellos que nos nutrieron y por los cuales hablamos, porque hablamos desde la boca de ellos muchas veces, usando esos conceptos. Entonces, después me parece que hoy la discusión es muy complicada, porque ustedes trajeron una experiencia clínica lindísima para discutir, pero en medio del ladrillo del siglo XVII, digamos, comparado con el siglo XX, a mí me resultó muy difícil poder pensar la clínica, pensar los ejemplos de Mirta, que me lo borró lo que planteabas. Me parece que son los planos de discusión. Y por eso me gusta la invitación de Diana a que hagamos un debate acerca de la relación con las teorías, con el pensamiento, diría yo, más que con la interdisciplina, la forma de relación de las prácticas con los pensamientos. Las teorías y las especificidades. Las especificidades, exactamente. Para mí, mucho de lo que dijo Mirta se valida desde lo que Mirta piensa, desde esa estrategia. Entonces, ¿qué voy a discutirle? Lo que voy a decir es qué coherencia tienen con esto y esto, y después decir, yo trabajo distinto, como dice Carlos, trabajo así. Entonces, ahí valida desde otro lado. Me parece que cuando se sostiene que yo quedo abierta al intercambio, yo trabajo fluidamente con el intercambio por mail o por WhatsApp, no es porque me van a mirar con cara rara. Carlos lo que dijo yo creo que es porque realmente no le hace obstáculo al trabajo del pensamiento de la clínica. Y si no le hace obstáculo, tendrá que pensar de qué manera le interviene eso que está conectando, ¿no? Si de vez en cuando que cuentan las chicas que cuentan todo. Vale. Varias cosas. Por un lado, en líneas generales, yo coincido en mi modo de trabajar, coincido que son varios dispositivos y cada uno trabaja de la manera como más se siente cómoda. Pero coincido con Mirta, en el sentido de que considero que el material que ofrece la sesión de grupo es en el ahí y que se dispersa a otras modalidades de encuentro, no sé cuánto se pierde de lo que uno puede trabajar. Pero bueno, también es una pregunta, ¿no? Por otro lado, para mí no es trabajar con el sujeto en el grupo, sino que al trabajar con vínculos, estamos trabajando permanentemente con lo intersubjetivo, con lo grupal, con las distintas transferencias. Hay tantas cosas, como decía Raquel, son distintos planos que a veces cuesta.
no coincido con que, por más que mucho no sé, pero que Spinoza no tenga en cuenta a otros. Spinoza es el primer vincularista. Es impresionante lo nuevo que trajo, y que cuando dice esencia divina, la palabra divina tuvo que ser un compromiso, porque además igual lo divulgaron, porque la religión era el tema de la época. Pero de todos modos, los modos se interrelacionan entre sí, y eso es vínculo, es lo primero vincular, con las composiciones y descomposiciones y las alteraciones. Todo eso, claro, todo eso es realmente vínculo, es impresionante en Spinoza. Bueno, pero en cuanto a que por supuesto estamos, es una mezcla por supuesto que estamos atravesando por una sociedad distinta de hace 20, 30 y 40 años, no podemos desconocerla, pero quizás sí tomar la tecnología que es acorde con nosotros. Yo no necesariamente me pondría a incluir en mi modo de trabajar una tecnología en la cual no estoy tan familiarizada, no porque no lo sepa, pero que no me permitiría pensar sobre ella. Y lo cual no quiere decir desconocer que existe, pero sí permite que si hay otro tipo de comunicaciones, que las traigan y que se vea por qué necesitaron comunicarse de otra manera y qué se puede trabajar de eso en el grupo mismo. Para mí el grupo, la sesión, es el material que tengo, no lo que pasa entre sesiones. Lo que pasa entre sesiones, sí, por supuesto, forma parte del tema que traen, pero lo más rico es la situación vincular que se produce en el grupo. Una aclaración, puedo hacer una cosita nada, por ejemplo, en esto de una cosa práctica, en esto del WhatsApp, yo pienso que por lo menos el analista no se incluye, o sea, queda afuera. Si alguien va a hacer una lista de WhatsApp, jamás estaría incluida, digamos, en esa lista, sino que sería lo que transcurre entre los pacientes, pero no el caso que plantea acá. Digo, en el caso, ¿no? Yo no estoy incluida, ¿no? Pero a mí no me llega. Yo por discapacidad. No, pero no me incluiría tampoco, porque digamos que es una relación asimétrica, ¿no? Se sigo manteniendo por lo menos ese lugar, asimétrico, en este aspecto. No quiere decir que no lo incluya, no digo, no lo tienen que usar, que hagan lo que quieran, pero... Pero vos no planteas que la conciencia no lo... Si yo voy a ninguna reunión, nada de lo que hagan ellos, si en algún momento se da, eso lo traerá. Digamos, yo no estoy incluido. Estaré incluida de otra manera, pero no en presencia. Lucila. Bueno, por una parte salteo cosas que han sido dichas, coincido con lo que decía Ricardo, Diana y Raquel, sobre el tema de las teorías y de qué tipo de aplicación, por decirlo así, hacemos de teorías filosóficas a nuestra práctica clínica. Es decir, si la práctica clínica tiene un backup en nuestras teorías, si están incluidas o si es aplicación lisa y llana, y si esto no es un fenómeno epocal, justamente hablando de fenómenos epocales. Porque después encontramos un material como el material que propone Carlos, que trae ejemplos clínicos, que alguien preguntó, bueno, ¿por qué lo trae? Y que entiendo que habría que ver qué aporta. Una cosa es la lectura del material clínico, que trae atrás concepciones, y otra cosa sería la aplicación de concepciones a este material. Digo que por eso ocurre que cuando vemos una sesión grupal, hoy nos pasó eso en un grupo de trabajo dentro del espacio grupos, tenemos enormes coincidencias
en qué decimos, cómo interpretamos, etcétera, a pesar de que después la teorización que hay sobre cada una de estas fundamentarías es bastante diversa. Pero esto por una parte, pero en esa misma línea, cuando Carlos dice que uno de sus objetivos es intentar una recomposición de la teoría grupal a la luz de lo vincular, ¿cuál sería la teoría vincular diferente de la teoría grupal? O si hay varias teorías vinculares, ¿a qué te referís en ese sentido? O si considerás que las teorías grupales no son vinculares. Me hacía esa pregunta. Eso nada más por ahora. Varias cosas para decir. Este último tema, yo dije al principio de la charla, que del 40 al 60 al 70 la teoría grupal se desarrolló y lo vincular, digamos, como aspectos específicos que fueron apareciendo en pareja y familia, como el concepto de afinidad, por ejemplo, uno apareció después de la teoría grupal. O sea, hubo un paralelo que duró como 20 años, y ustedes recuerdan el libro de Janin de 1987, creo que se llama Lo Vincular, ¿no? Es decir, lo que yo dije, bueno, a ver qué conceptos de la teoría vincular no se usan en la teoría grupal. Entonces traté de ver si algo de eso se podía incorporar a los grupos, porque los grupos en general funcionaban a partir de la idea del hipo ampliado, todo lo que dije antes. Esa fue la relación que yo le hice, y es fácil de ver en la historia de la institución, aparte. Este es un tema. El otro tema, yo no dije que Spinoza no tenía en cuenta la alteridad. Lo que dije era que el deseo de Spinoza no es a partir de la alteridad, como pasa con el deseo de no es lo mismo. Desde luego, si Spinoza trae dos modos, es porque ahí está la alteridad jugando. Lo que yo estoy haciendo es una interpretación de lo que pienso yo de Spinoza. No estoy diciendo que sea nada, que esto sea así. Estamos hablando en términos hipotéticos de lo que cada uno va pensando, lo que va leyendo. A mí me llama algo la atención. Esta institución, todas las veces que yo vengo acá, escucho hablar de Deleuze, de Lacan, de todos los filósofos, qué sé yo, y se sorprenden ahora que si entonces lo dije, bueno, ya que hablamos tanto de estos temas, profundicemos el tema, a ver de qué se trata. Eso lo que yo traté de hacer es, y me pasé varios meses estudiando a Spinoza, para tratar de entender qué sentido tenía el deseo para él, digamos, porque Spinoza habla del deseo y él lo toma. Entonces el deseo es un término que después usó el psicoanálisis, entonces yo tengo que pensar qué sentido tiene para ellos el deseo y qué sentido tiene para mí. Además acá todo el tiempo, cuando por ejemplo se presentó el grupo Lacan, estaba hablando todo el tiempo del deseo como producción y deseo como falta, ¿no? El deseo, no, porque Deleuze niega la falta, y bueno, entonces me metí en ese tema a ver si se podía desarrollar algo más. Ahora parece una sorpresa que yo me haga esto. Bueno, esa es la cuestión. En cuanto a la pregunta que vos me hacías, el tema es que los sueños, si no se lee todo el trabajo, no se entiende. Lo que pasa es que yo leí 3 hojas de trabajo y después leí el final. Digamos, lo que a mí me sorprendió... Sí, bueno, lo que a mí me sorprendió era, nunca había pasado en una sesión que hubiera 3 sueños consecutivos. Eso fue lo que me llamó la atención. Y además eso pasó, no sé, 2 semanas antes de que yo escribiera este trabajo. Entonces, bueno, esto me lo mandaron servido al grupo para que lo desarrolle. Después otra cosa, respecto de lo múltiple. Lo múltiple incluye... Lo nuevo, sí, lo nuevo nunca me pasó, que además esa cantidad de sueños en sucesión, digamos, ¿no? Como que... ¿Cómo? En la misma sesión. En la misma sesión. No,
no, simultáneo no, porque digamos... El relato. El relato, una persona dice, abre la sesión, dice... Pero es cierto que es en la misma Sí, sesión, la misma no sesión. en sesiones sucesivas. No, En la misma sesión. Vale la pregunta, claro. Respecto al tema de lo múltiple, lo que vos me preguntabas, lo múltiple abarca la otredad, digamos. Es decir, cuando yo tomo lo múltiple, lo digo en el sentido más abarcativo posible, y algo que dijo Silvia, el tema de lo sensible, tiene que ver con la intuición, con el choque del cuerpo, con todo ese lenguaje que se juega en las escenas, en dónde se sientan, en cómo le habla a cada uno. A veces una llora y otra va y la abraza. Digamos, esas cosas pasan en los grupos, ¿no? Es decir, eso es bastante común. Entonces hay todo un movimiento que se da, que uno lo percibe desde la intuición, no desde el conocimiento, pesca algo que está pasando en ese momento a partir de lo sensible. A eso me refiero. No le podés, porque la visión sensible, Sí. tuve que leerlo después de leer tu trabajo, sería una concepción kantiana opuesta a lo no húmeno. Sí, Lo húmeno sería el pensamiento. Lo neuménico. no es, forma parte. Cerramos. No. Este que Vamos a sea cerrar, no hay tiempo para Mirta para... este no. No es eso, Este, forma parte del tema. bueno, yo un par de comentarios breves. Por si no quedó claro, no se entendió, a lo que me refería con lo que aparece como en acción, no en palabra, pero no es el acting en el sentido que le dábamos, es lo que aparece en la dramática. Un ejemplo es, lo completo, el ejemplo es el mismo de la fumada, digamos. Lo raro que había pasado, hay un chico hipoacústico, un muchacho hipoacústico en el grupo, entra uno nuevo, nadie le dice que es hipoacústico, él no se da cuenta, y en un momento que está, bueno, eso es importante, cuando está fuera de su visión, el otro no lo escucha, entiende que el otro no le da bola, y le hace una pregunta a partir de un tema que recurrentemente todo el año trajo el chico hipoacústico, el muchacho hipoacústico, respecto de algo que no entiende que pasó en la empresa en relación a él. Le dice, pero ¿de qué estás hablando? El nuevo. Y se le ocurre que lo que pasa con la empresa, que pusieron un supervisor a supervisar su tarea, y él está muy incómodo con esto, y todo el año, una vez por medio, trae el tema. Los demás ya se ríen de tantas hipótesis, tanto que se trabajó, y él lo sigue trayendo. El nuevo dice, y te deben querer echar, porque la gente le pregunta cuánto tiempo hace que está, dice que hace mucho, entonces te deben querer echar porque las empresas no quieren gente que hace mucho que está, porque son caros, porque los sueldos, las vacaciones, qué sé yo. El grupo se queda, yo me doy cuenta en ese momento, que nunca hubiera podido tener lugar esa hipótesis antes de ahora. Que solamente alguien que no sabía que era hipoacústico puede hacerla. Esto aparece en la gramática, no aparece en las palabras, y no podría porque es del orden de lo negativo, es del orden de la alianza inconsciente que tenemos todos, incluida yo. Entonces, como yo me apoyo, digamos, tomo esto, le hago lugar y digo que hago una interpretación que incluye todo el nuevo, el grupo se siente mal, abandonado por mí en cuanto a la alianza, como que en vez de seguir mantener la alianza con ellos, me alío con el nuevo, y entonces por eso la paciente después me dice que estaba fumada. ¿No? Y eso es en acto, y esto pasa todo el tiempo, y el grupo es privilegiadísimo para esto, realmente es algo a lo cual le damos la bienvenida, porque es algo que no podría parecer de otra manera. Pero vos estás trabajando la diferencia, que a partir de este material te permite incluir la diferencia. Sí. Porque el grupo en ese momento Tal cual. Sí, la diferencia y la paridad, porque hay un momento donde se confunden las cosas si él era par o no era par. Pero lo que me parece que al grupo le cuesta más es precisamente incluir la diferencia, que es lo que vos aportás desde La diferencia con la paridad, las dos cosas. Claro. Que ser par no es lo mismo que no ser diferente. Claro. Sí. Claro. Otra cosa, lo del encuadre. Habíamos dicho, creo yo, porque lo escuché acá, dicho por otros, y yo estaba de acuerdo, que el encuadre es del analista y para el analista, es decir, cómo uno puede o no puede con lo que le toca. Yo hago cosas peores que decir que la relación es esa. Por ejemplo, no le doy mi celular a los pacientes. Yo no soportaría que un paciente apareciera en cualquier momento en mi celular, como es mucho, o sea,
tienen mi mail, tienen mis teléfonos fijos, ya tienen lo que necesitan. O sea, no se lo doy porque no quiero que aparezcan en mi celular. Y la metáfora del buzo... Perdón, en este caso, Mirta, vos estás hablando de lo que a vos te viene o no te viene. Obvio, pero que creo que cada uno establece cuáles son las condiciones en las cuales puede hacer su trabajo, que es pensar. Yo necesito que no me llamen a su celular porque dejo de pensar y me vuelvo loca. Para cada uno ocupa la analítica. Me parece que el esfuerzo a hacer, me parece que es ¿qué lugar pensamos nosotros que ocupa el analista en el dispositivo? Alguien que ubica una legalidad determinada, alguien que quiere se disculpe en el nombre del padre o algo del orden de la captación, no, me parece que tiene mucho que ver eso, ¿sí? Para esforzarnos. Yo creo que las condiciones de pensamiento tenemos que establecerlas, porque si no podemos poner las condiciones en las cuales podemos pensar, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es muy simple, o sea, no alude a una teoría en particular. Yo vos tenía ubicada en una posición edípica, podría decirlo. No sé, Carlos, no me doy cuenta, por eso lo convoco, porque me parece que es importante hacer ese esfuerzo. ¿No? Como orientar y armar un dispositivo, poner límites de entrada, vos supongo que también pondrás. Bueno, pero más allá estamos en una ya, o sea, el resto es interesante. Y la última cosita que quería mencionar, la última cosa sobre la que quería volver, es que yo no dije que a un paciente que no socializa no se lo incluye. Eso es una generalidad que no haría, porque justamente me parece que hoy los criterios de agrupabilidad que tantas veces me preguntan, no son como los pensábamos, o sea, no se puede generalizar, es caso por caso. Acabo de incluir en un grupo a un paciente que murió su mujer en febrero, es un duelo reciente, esto estaba prohibido si uno tenía las tablas de la ley, y sin embargo a mí me pareció que incluí, o sea... Pero me parece que lo importante de las ponencias de hoy es ponernos a pensar acerca de los criterios de agrupabilidad, del encuadre, o sea, de las modalidades de la clínica grupal hoy, y que en eso aportaron los dos trabajos desde distintas miradas, que nos deja pensando eso, como para seguir trabajando. Es muy sencillo, muy chiquito. Cuando decimos, por ejemplo, que no hay palabras, no estamos diciendo que no hay palabras, ¿verdad? Por un lado. Por el otro, la dimensión de lo sensible lo pienso como eso que se muestra. Es decir, que toma cierta materialidad, se hace visible o audible, y al mismo tiempo requiere lectura, es decir, hay una intuición. Pero también hay un trabajo y hay una operatoria de escucha, de lectura, de algo que se... La intuición es el primer paso del conocimiento. Para acá. Es como El primer paso del fenómeno. Le digo, el próximo viernes 4, tenemos en el Pensando, revisando conceptos con miras al debate en base al trabajo para las jornadas interinstitucionales, la apertura Ricardo Gaspari, con la presencia del grupo de escritura del trabajo para la jornada. Pero, ¿cuál es el criterio? Revisando conceptos con miras al debate, todo lo del trabajo de las jornadas interinstitucionales. Pero ya... Una pequeña aclaración. En la apertura yo voy a tratar de puntuar algunos conceptos que se derivan del trabajo, que les pido que lo lean para discutir aquí. Como andalo con el tiempo, andalo con el tiempo. ¿Qué nivel tuvo? Una cosita más. Lo que van a hacer es el trabajo. Esta noche el Teatro Espontáneo a las 21 horas.